Hola, hola, mi nombre es Patti Namnun y te doy la bienvenida al canal. Y en este video quiero proveerte de algunas herramientas prácticas que pueden enriquecer tu estudio de la palabra de Dios. Todas nosotras, por causa del pecado, tenemos una condición caída, y una condición caída que nos ha afectado a cada una de nosotras, y no solo nos ha afectado en nuestro pecado, sino que ha afectado toda nuestra humanidad. Y muchas circunstancias que tenemos que vivir son producto de esa condición caída, de ese pecado que entró en nosotras, pero también entró en nuestro mundo y lo ha corrompido. Y en medio de esa condición que nosotros nos encontramos ahora mismo, estamos en medio de una necesidad de rescate. Pero es un rescate que ni tú ni yo podemos proveer para nosotras mismas, tanto como una persona con las manos sucias de lodo puede limpiar una camisa blanca. De esa misma manera, nosotras no podemos rescatarnos a nosotras mismas. No podemos rescatarnos para proveernos salvación si no la tenemos, porque esa salvación viene solamente a través de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún teniendo esa salvación en el día a día, en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos, en medio de las consecuencias y del pecado que hay en nosotras, ese rescate no podemos proveerlo para nosotras mismas. Pero, y en las Escrituras y en nuestra vida en el Señor siempre hay peros gloriosos. En medio de ese rescate que nosotros necesitamos, Dios lo ha provisto a través de su palabra para cada una de nosotras. Estamos incompletos, pero Dios nos ha dejado la palabra para que nos complete. Romanos 15:4 nos enseña que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que a través de la paciencia y del consuelo de las Escrituras podamos tener esperanza. Pero ¿cómo encontramos esa esperanza? A la hora de estudiar su palabra, cuando estamos frente a un pasaje, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de esa esperanza que nos trae las Escrituras? ¿Cómo podemos ver que para nuestra enseñanza se escribió aquello que fue escrito hace tantos años? ¿Cómo lo vemos en nuestro estudio diario de la palabra, en nuestro tiempo de devocional, cuando estamos frente a un pasaje? Y eso es lo que yo quiero mostrarte en este video, y lo vamos a estar viendo de una manera práctica. Yo te lo voy a mostrar ahora. Tengo un pasaje aquí. Déjame tomar mi mesita portátil, que la voy a estar usando ahora mismo. Y tengo aquí el pasaje que vamos a estar viendo. Tú vas a acompañarme a poder ver esto juntas, y vamos a estar viendo un poquito del Salmo 3 y cómo a través de este salmo podemos encontrar esa esperanza que tiene la palabra de Dios para cada una de nosotras. Entonces yo estoy frente a un pasaje que yo busco. Bueno, habíamos hablado al principio de que hay una condición caída en cada una de nosotras y hay efectos de la condición caída en nuestro mundo. Entonces, lo primero que yo voy a buscar cuando yo esté frente a un pasaje es cuál es esa condición mutua que yo comparto con el texto. Y esa condición mutua no es la parte de victoria, es la parte de la condición caída. Ahora, esa condición caída no únicamente va a ser pecado en nosotros, también puede ser consecuencias del pecado, también puede ser producto del pecado entrado en nuestro mundo. Por ejemplo, sufrimientos, enfermedades, situaciones como esa que no vienen necesariamente de pecado, sino que son consecuencias del efecto del pecado en nuestro mundo. Pero también yo puedo buscar evidencias de pecado en la palabra de Dios, y eso es una condición mutua. Después de que yo encuentre esa condición mutua en mi texto, yo voy a encontrar entonces y ver cuál es el rescate que Dios provee a través de su palabra. Y eso yo voy a poder verlo en cada pasaje de las Escrituras. Y quiero que me acompañes a hacerlo ahora a través del Salmo 3. Entonces, tengo aquí mi salmo, tú lo estás viendo ahora conmigo. Y yo voy leyendo el salmo. No lo vamos a leer ahora completo, pero si tú, en la medida en la que vas mirando aquí, puedes ir viendo conmigo. Yo voy a buscar ahora esos efectos de la condición caída, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo un efecto de la condición caída, es la presencia de adversarios. Déjame cambiar el lapicero porque ese como que no está funcionando bien, para que se vea bien. Yo veo aquí entonces la presencia de adversarios. Yo veo muchos que se levantan en contra del salmista, en contra de David. Dice que muchos dicen, para él no hay salvación.
El salmista está viviendo en medio ahora de una persecución. Él tiene adversarios, él tiene muchos que se levantan en contra de él tiene muchos que lo atacan y le dicen: para ti no va a haber salvación, no va a haber un Dios que venga, que te rescate, no va a haber un Dios que te salve. Y nosotras a veces nos encontramos en situaciones como esta, en situaciones donde tenemos adversarios, donde algunos están en nuestra contra, donde algunos nos están difamando y están diciendo cosas en contra nuestra, atacándonos, y podemos vernos en momentos como ese en diferentes etapas de nuestra vida. Y ahí entonces en este pasaje yo estoy viendo esa condición mutua entre el salmista y yo. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo necesito un rescate. Cuando yo estoy en medio de situaciones como esa, cuando yo estoy siendo perseguida, cuando hay muchos que se levantan en contra mía de manera injusta, cuando muchos me están difamando, yo necesito algo mucho mayor que yo, alguien mucho mayor que yo que pueda venir a mi rescate. Y eso lo vemos aquí ahora en la palabra. El salmista tuvo a ese mucho mayor que él, que vino a su rescate en medio de su condición. Y entonces el salmista dice: mira ahora, pero tú, y ya entra nuestro Señor en escena, pero tú, oh Señor, tú eres escudo. Primera característica que nos muestra ahí del Señor: escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y entonces el salmista continúa y dice: con mi voz yo clamé a ti. Ese Dios es alguien a quien él puede clamar en medio de su persecución, en medio de sus circunstancias difíciles. Y fíjate que dice: y él me respondió. Vemos ahí esa respuesta: él me respondió desde su santo monte. Y el salmista continúa y dice: yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Y porque el Señor lo sostiene, entonces él puede decir: yo no voy a temer. Él presentó primero ese panorama al principio de adversarios, de gente en su contra, de muchos que se levantan en contra de él. Pero porque el Señor lo sostiene, él puede decir: yo no voy a temer, yo no voy a temer a mis enemigos, porque Dios va a obrar. Porque Dios se va a levantar y el Señor me va a salvar. Y él le clama y le dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y entonces el salmista ahí continúa y al final nos deja ver cómo la salvación es del Señor. Y entonces vemos aquí esto. Vemos aquí la necesidad de rescate en cada una de nosotros, la necesidad de rescate del salmista en medio de esta situación en la que él se encuentra, pero como hay una condición mutua entre tú y el pasaje, y entre yo y el pasaje también, nosotros podemos identificarnos en medio de eso y saber que hay una condición que requiere el rescate que la misma palabra de Dios provee. Entonces, en medio de situaciones de persecución, de adversarios, tú tienes un Dios al que tú puedes clamar y Él te va a responder. Tú tienes un Dios que te sostiene, tú tienes un Dios que es escudo alrededor tuyo, que te protege cuando tú crees que todo se está cayendo alrededor tuyo. Él es tu escudo. Y tú puedes decir, porque el Señor te sostiene, tú puedes decir: yo no voy a temer por causa tuya, por lo que tú haces. Señor, levántate, Señor, sálvame. La salvación es del Señor. Te di un ejemplo con el Salmo 3, pero esto es algo que tú puedes hacer a lo largo de todas las Escrituras con diferentes pasajes. Por ejemplo, si me voy, continúo en el Antiguo Testamento y me voy a una de esas historias tan conocidas como la historia de David y Goliat. Para nosotros a veces es muy fácil identificarnos con David, atacar a Goliat y no darnos cuenta de que nosotros estamos del otro lado y de que nosotros somos como ese pueblo que está en necesidad de redención. Y ahí nosotros vemos esa condición mutua que compartimos y podemos buscar la intervención de Dios, el rescate de Dios, la redención de Dios en medio de una historia como esa. Pero también podemos movernos un poquito más, seguirnos al Nuevo Testamento. Aquí yo me voy específicamente a la carta de Santiago y al capítulo 3, ese capítulo donde nos habla de la lengua que tú bien conoces y donde muchos estaban tratando de hacerse maestros, pero estaban destruyéndose unos a otros
con su lengua, destruyéndose unos a otros con la palabra. Y Santiago les dice, no me muestren su sabiduría de esa manera, no me muestren su sabiduría quizás con conocimiento, muéstrenmelo con sus obras, muéstrenmelo con su accionar y la intervención. Y ojo, así somos tú y yo, eso somos tú y yo. Ese es nuestro problema de la lengua. Pero Dios interviene. ¿Y Dios interviene de qué manera? Mostrándonos una sabiduría a la que nosotras estamos llamadas a tener. Una sabiduría que viene de lo alto. Tú necesitas esa sabiduría para dejar tu problema de la lengua a un lado. Dios te la provee, Dios interviene y provee lo que tú y yo necesitamos como rescate en medio de nuestra condición. Hacer esto, mis hermanas, cuando estamos estudiando un pasaje nos ayuda a obligatoriamente honrar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nadie más puede rescatarnos de la condición en la que nos encontramos, porque ese rescate puede venir única y exclusivamente de Él. Y haciendo esto, podemos ver y saborear la esperanza que nos trae las Escrituras en medio de nuestra condición caída. Cuando estamos haciendo esto, quizás el pasaje puede abrir una herida, pero la misma palabra se va a encargar de sanarla. Quizás el pasaje puede traer pecado a la luz y puede confrontarnos, pero la misma palabra me ofrece a través del Señor Jesucristo el perdón y la limpieza necesaria en medio de mi condición. Entonces, hacer esto cuando estamos estudiando su palabra enriquece nuestro estudio de una manera significativa y nos ayuda a ver y disfrutar la esperanza provista para cada una de nosotras en su palabra. Espero que te haya servido este video y si fue así, pues yo te invito a que le des like y que recuerdes suscribirte al canal.